Sí, buenos días a todos. El día 16 de septiembre de este año se suscitó un secuestro en el sector de San Antonio de Belén, donde se logró perpetuar el levante de una persona familiar de una persona que se dedica a la construcción y mantenimiento de edificaciones. La intención inicial de los secuestradores era secuestrar al empresario constructor. Sin embargo, para el día de los hechos, en que 3 mujeres realizaron inteligencia o investigaron los movimientos de la víctima no se encontraba en el lugar, y en ese momento llegó el cuñado de y resultó que en ese propio momento lo levantaron. Eso fue el 6 de septiembre de este año, a más o menos en horas de la tarde, 2 de la tarde, y fue el día de hoy que se logró terminar un proceso de investigación, donde se logró ejecutar 6 allanamientos y se logró la detención de 9 imputados que se encuentran relacionados a esta causa. 6 personas, 3 femeninas y 3 masculinos el día de hoy en esos 6 allanamientos. Sin embargo, ya de previo habían 3 personas detenidas que fueron vinculados con otro caso de secuestro de una persona de origen oriental, ¿verdad? Y ya ellos se encuentran en prisión preventiva. Para el día de hoy se ejecutan los 3 allanamientos, se logra la detención de las 3 femeninas de 22, de 27 y 19 años, apellidos Solano, Aguilar y Rodríguez. Los masculinos Valverde, Calderón y Acuña. Se logró incautar evidencias importantes que relacionan a estas 9 personas con el evento denunciado en San Antonio de Belén de Heredia. La labor fue ejecutada el día de hoy por el organismo de investigación judicial ubicado en Heredia, y el día de hoy se culmina con este asunto, poniendo a la orden las 6 personas a la orden del Ministerio Público. Vamos con las consultas. Álvaro Sánchez. Sí, don Giovanni, bueno, no sé si tiene que ver o no, pero me llama la atención que una es funcionaria bancaria, y a raíz de que hacen inteligencia, no sé, ¿hay alguna relación en cuanto a algún estudio de la persona que iban a secuestrar o algo? Sí, dentro de las 3 femeninas se encuentra una funcionaria de una entidad bancaria estatal, ¿verdad? Y la función de ella, lo que se logra establecer en el proceso de investigación, es justamente que ella tiene una participación bien vinculante, porque ella tiene acceso a algunos datos que pueden estar relacionados con la víctima, y esa es la información que ella facilita al grupo criminal para poder ejecutar esas acciones. Además de eso, que ella es copartícipe en la labor de investigación e inteligencia en la casa de habitación de la víctima, ¿verdad? Entonces ella es de las que va vestida con una camiseta que identifica a una empresa telefónica costarricense, ¿verdad? Utilizando esa trama, ellos llegan y preguntan por la víctima, y ese es el momento en donde se percatan que la víctima no está, y llega el cuñado y se levantan al cuñado, ¿verdad? Pero la participación de esta funcionaria es justamente la labor de recopilar información e inteligencia para suministrarla al grupo criminal, y con ello facilitar el levante de la persona. Al estar vinculados con el caso del Oriental, una parte de ellos es un grupo, ya una estructura que estaba dedicándose a los secuestros explosivos. Es una parte nada más del grupo. Son de los orientales. Del tema de los orientales solamente se vinculó de la agrupación que se detuvo en ese momento solamente a 3 que tienen vinculación con estos 6 que se detuvieron el día de hoy. No podemos establecer en este momento si se trata de una sola agrupación o fueron algunos miembros que involucraron otro grupo y quisieron y reclutaron otra gente para lograr este cometido. Es claro también entender de que uno de los imputados en el caso, que ya está detenido, sí tuvo vinculación con el empresario constructor en algún momento, un asunto contractual, y ese es el que creemos que fue el móvil del levante, el tema del cobro de algún dinero que estaba ahí entre esa relación que había entre uno de los autores del evento y el empresario. ¿Cuál es cuál es el apellido? Aguilar. Joven de Cerebro. Giovanni,
En su momento se hablaba de que estaban pidiendo cerca de 50 millones por la liberación del hombre. ¿Esto era cierto? ¿Se hizo algún pago por este caso? Sí, efectivamente, la cifra que estaban pidiendo eran 54 millones y la investigación logró determinar que efectivamente la víctima principal, que no lo secuestraron, ¿verdad?, en ese momento estaba realizando una negociación para hacer una reconstrucción en uno de sus contratos, y que justamente el monto de lo que iba a recibir era esa cifra, 54 millones para poder ejecutar la obra por la cual iba a ser contratado. Cuando usted me dice que no lo secuestraron, no me queda claro esa parte, tal vez sí, a él no lo secuestran porque las tres damas que hicieron la inteligencia de la víctima, en ese momento detectaron que la víctima no se encontraba en la casa de habitación. Ese fue el justo momento donde llegó el cuñado de la víctima y aprovechó el resto del grupo para hacer el levante de ese cuñado y extorsionar a la víctima principal. ¿Qué tipo de evidencia decomisaron? El día de hoy se decomisaron las ropas con las que estas personas llegaron a la casa de habitación a hacer la inteligencia, y otras que están vinculadas estrechamente con el proceso de extorsión que ejecutaron el grupo criminal. Las camisas de la telefónica. Exactamente. Licenciado, ¿y ellos tienen antecedentes? No tienen antecedentes, no señor. Marco Marín. A ver si nos podría explicar, para que nos quede claro un poco, cómo fue la dinámica tanto del levante y la participación de cada una de las personas hasta donde se pueda. De lo que yo entiendo, las mujeres llegaron a la casa de habitación de la víctima que pretendían, él no se encontraba, estaba el cuñado, pero ¿quién exactamente hace el levante? ¿Lo hacen ellas? ¿Lo hacen los tres sujetos? ¿Lo hacen los seis? Y después, ¿cómo se da la dinámica en el que piden el dinero y la liberación de Sí, muy bien. Bueno, como ya lo expliqué, las tres mujeres fueron las encargadas de ir a la casa de habitación con ese ardid, ¿verdad?, que utilizaban camisetas de una empresa telefónica privada del país, que radica actualmente en el país o comercializa servicios en el país sin ser empleados de esa empresa privada. Lógicamente, ¿verdad?, las camisas no corresponden a la empresa, sino que son una réplica de las mismas. Ellas hacen esa inteligencia. Cuando detectan que la víctima no está, informan al resto del grupo, que son en apariencia los 6 sujetos que están previamente identificados, los que estuvieron relacionados con el secuestro de la Oriental y los otros 3 que se detuvieron el día de hoy. Como detectan eso y llega otro familiar al inmueble, aprovechan las damas, las mujeres, informan al resto del grupo criminal, y es en el momento en que ellos, estando en el sitio, abordan a la víctima, lo levantan. Eso fue a las 2 de la tarde más o menos, aproximadamente. OIJ inicia de forma muy efectiva, OIJ Heredia inicia de forma muy efectiva el proceso de investigación, recopilando información de la zona, con algunos asuntos de videos y otras cosas más, ¿verdad? Y logra determinar que el posible lugar de cautiverio puede estar entre la zona entre Tres Ríos y Cartago. Es entonces cuando se inicia un patrullaje de la zona para poder determinar cuál es el lugar exacto del lugar de cautiverio donde llevaron a la víctima, en ese momento el cuñado del empresario constructor. Y parece ser que los sujetos en ese ínterin detectan algún tipo de movimiento policial y en horas de la noche de ese mismo 6 de septiembre liberan a la víctima en el centro de San José, propiamente en el Parque Central, sin cobrar el monto, porque de por sí la víctima no tenía el monto, sino que era una expectativa que iba a recibir a través de, si era contratado, recibir el monto de ese monto económico, pero era una mera expectativa. Información que en apariencia el grupo criminal no manejaba, sino que manejaba nada más la globalidad de que iba a recibir, pero no sabían que era una mera expectativa. Creían ellos de que ya el monto económico lo había recibido, y por eso ellos generaron el proceso de secuestro. Al momento del abordaje, ¿se puede saber cuántos vehículos participaron, si mediaron armas de fuego? Sí, se tiene establecido que al menos 2 vehículos pudieron haber sido utilizados, ¿verdad?, en el levante, ¿verdad? Como es normal, si usted saca
las cuentas de cuántos se encontraban en ese sitio, ¿verdad? Que podían ser 9 personas, ¿verdad? Que resulta muy razonable para hacer un levante de una persona, si es un movimiento que amerita que tengan más de 2 vehículos o 2 vehículos. Y la exigencia de pago, ¿se sabe si se hizo vía telefónica? Se hizo una extorsión típica, ¿verdad? Vía telefónica, que es lo que mayormente se da. Álvaro Sánchez. No hubo pago. Para terminar, y para ver si nos puede especificar las zonas de los allanamientos hoy, esta mañana. Sí, esas las tiene Marco, don Marco. Eso fue en Paraíso, Tres Ríos, San Nicolás y La Lima. Sí, señor. Álvaro Sánchez, finalizamos. Para ampliar un poquito el tema de la funcionaria bancaria, a raíz de los controles que hay en los bancos, se pudo determinar, qué sé yo, si ella ingresó a la cuenta bancaria, si ella revisó las cuentas, si ella tuvo algún acceso al tema de su jefe, no sé, tal vez si nos puede ampliar. Sí, bueno, en ese tema del funcionario bancario, como es normal, cuando se tiene sospecha sobre una persona, pues entonces se verifican cuáles son los accesos. Normalmente los bancos tienen muy buenos controles, ¿verdad?, que permiten tener una pista para nosotros a nivel de investigación, tener el hilo conductor que nos permita visualizar quién consultó a la posible víctima, cuándo la consultó, ubicación, tiempo y espacio, cuándo se generó la consulta, y el resultado de la consulta pues fue lo que generó la inteligencia para poder llegar al sitio. Pero sí quedaron controles, los controles sí nos permitieron establecer de que esa persona estaba vinculada con el evento. Bien, finalizamos acá este caso de Heredia.